¿Cómo están, amigos? Muy buenos días nuevamente, bienvenidos a lo que es Aquí y Allá. Y bueno, estamos acá iniciando un martes un poco más tranquilo, más sosegado, peculiar, y con eso damos la bienvenida también a José Antonio. José Antonio, ¿cómo estás? Buen día. Hola Miroslava, amigos y amigas, qué gusto como siempre saludarlos desde los Estados Unidos. Nosotros muy contentos por todo el cariño de ustedes, sobre todo por cómo en las últimas horas nos han estado enviando diferentes materiales. Gracias a la gente de California, a la gente en Los Ángeles que nos ha estado escribiendo, nos ha estado mandando videos, saludos, gracias. Vamos a estar colocándolos poco a poco y pues, muy agradecidos. Y así arrancamos, Miroslava. También agradeciendo a la gente que ya confía en nosotros y mostrándoles un poquito acerca de alternativas importantes en lo que representa productos y oportunidades de negocio. La revista Latino celebra 200 años de creación de Bolivia y para conmemorar esta fecha histórica premiaremos a los bolivianos de oro en el exterior. La invitamos a una noche inolvidable en la gran gala de presentación de nuestra edición especial Bicentenario de Bolivia. Un encuentro donde el pasado y el futuro se abrazan. Sé parte de este evento que hará historia. 200 años de independencia, mi Bolivia. Cambas, collas y chapacos compartiendo tu canción. ¿Tu campaña está lista para la victoria? Cardiza y Analítica es tu socio estratégico con análisis de Big Data e inteligencia artificial. Transformamos el ruido de las redes en información clave para tu triunfo. Ofrecemos asesoría política integral, servicios de analítica de vanguardia, libros especializados y capacitación exclusiva. Con Cardiza y Analítica no solo compites, ganas. Contáctanos. Latinos, el país que construimos, busca destacar lo mejor de la comunidad hispana en Estados Unidos y el mundo. Todos los días te informamos por nuestra red multimedia. Y no te olvides buscar nuestra edición impresa de forma gratuita todos los meses. Latinos, el país que construimos. ¿Qué tal esa? Un buen ritmo para empezar hoy en la mañana, ¿no? Sí, tenemos mucha información y comenzamos. Miroslava, te cuento de que aquí en los Estados Unidos hay mucha todavía preocupación sobre lo que está pasando en este momento en California y todo lo que ha significado en Los Ángeles. Y en las últimas horas el presidente Donald Trump ha recibido una demanda por parte de todo lo que significa la administración del Estado mismo allá en California, en Los Ángeles, porque se estaría vulnerando, se dice, el hecho de haber ordenado el ingreso de militares de esta Guardia Nacional, es el término exacto, esta Guardia Nacional, a este sector, porque no debería haberlo hecho. Debería haber seguido un protocolo. Bueno, hay observaciones que están haciendo y justamente esas demandas están provocando ahora que se realice entre Estados Unidos y prácticamente dentro de estos Estados Unidos. Pero veamos lo que decía el presidente Donald Trump en las últimas horas a propósito de lo que ha pasado en Los Ángeles el fin de semana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el lunes con mayores medidas de fuerza en Los Ángeles, tras un fin de semana de disturbios desencadenados por redadas contra migrantes. Las personas que han causado problemas son agitadores profesionales, son insurrectos, son personas malas y deberían estar en prisión.
En su plataforma Truth Social, Trump se congratuló de haber tomado una decisión excelente al desplegar la Guardia Nacional para sofocar las protestas, una iniciativa criticada por activistas de derechos civiles y las autoridades de California. El gobierno californiano del demócrata Gavin Newsom consideró el despliegue sin precedentes desde 1965 como un abuso de poder indignante y acusó a Trump de causar el caos intencionalmente. Yo, en colaboración con el gobernador Gavin Newsom, estoy demandando al presidente Trump y solicitando al tribunal que anule la acción legal del presidente de federalizar la Guardia Nacional de California. Con esta orden, Trump y Hexet ignoraron la experiencia y la orientación de las fuerzas del orden y pisotearon la soberanía de nuestro estado, California. Las Naciones Unidas advirtieron el lunes contra una mayor militarización de la situación. We certainly hope that all parties on the ground will Esperamos que todas las partes sobre el terreno reduzcan la tensión. No queremos que se siga militarizando esta situación y animamos a las partes a nivel local, estatal y federal a trabajar para lograrlo. We encourage the parties at the local, state and federal levels. Bueno, pero Estamos hablando también de 700 Marines, ¿no? Hay que ser un poco precisos. Importante porque en estas horas se están produciendo mucha información. Ayer en la mañana en la Casa Blanca surgía el comentario de un comentario, valga la redundancia, que hacía el presidente al final de la jornada del domingo. Él hacía mención sobre el tema de California, de cómo está administrando el gobernador. Él decía, pues hay que mirar cómo están las estaciones de tren, hay que mirar cómo está su administración. Y él dijo Trump, yo lo llamé para que él haga algo por el Estado. Y si no, voy a tener que yo enviar, ese fue el término que usó, voy a tener que yo enviar a los militares. Luego entonces ahí trascendió que Marines iban a ir a California, etc. Pero lo cierto es de que la Guardia Nacional son 2,000 efectivos que desde el domingo están ya llegando hasta este sector para controlar los disturbios. Y a eso se suma lo que te decía, que en la víspera en California, el estado de California directamente le ha demandado al presidente Trump. Esta es la nota de la televisión francesa que es un poco más clara por qué lo está demandando el presidente Trump. Se enfrenta una vez más con un gobierno estatal en Estados Unidos. Las manifestaciones que han tenido lugar en Los Ángeles en los últimos días en contra de las redadas migratorias del ICE provocaron una confrontación entre el magnate republicano y el gobernador de California, Gavin Newsom. Esto luego de que el presidente enviara tropas de la Guardia Nacional para hacer frente a las protestas, tras invocar una ley que le permitiría hacerlo en caso de invasión o rebelión extranjeras contra el gobierno del país. En respuesta, Newsom junto al fiscal general de California anunciaron una demanda contra la administración de Trump por el despliegue de los agentes de la Guardia Nacional. Esta es una orden que abusó de la autoridad del gobierno federal y violó la 10ª enmienda y la ley federal. Una orden que omitió múltiples medidas estratégicas, racionales y de sentido común que deberían haberse implementado para sofocar los disturbios y evitar la escalada. Como resultado, yo, en colaboración con el gobernador Gavin Newsom, demandamos al presidente Trump y solicitamos al tribunal que anule la acción ilegal del presidente de federalizar la Guardia Nacional de California. The California National Guard. Previamente, Trump había reafirmado su decisión de ordenar el envío de tropas, el primero en décadas sin la autorización de un gobernador estatal. Al mismo tiempo, respecto a un cruce de declaraciones sobre si el encargado de migración de la Casa Blanca detendría a Newsom, el presidente estadounidense insinuó que estaría de acuerdo con el hipotético arresto. Yo lo haría si fuera Tom, me parece genial. A Gavin le gusta la publicidad, pero creo que sería algo genial. Ha hecho un pésimo trabajo. Mira, me cae bien Gavin Newsom, es un buen tipo, pero es tremendamente incompetente. Dicho eso, varios expertos apuntan a que es incierto el futuro del recurso legal contra Trump, puesto que, dado que las protestas podrían terminar antes de que se resuelva la demanda, se trataría de una cuestión política más que legal. Bien, ¿qué te parece? Es lo que te decía hace un momento, ¿no? El gobernador, por ejemplo, dio unas palabras muy, muy precisas respecto a esta situación. Dijo que
El envío de marines significaba la fantasía desquiciada de un presidente dictatorial. Eso es lo que había dicho el gobernador de California, Gavin Newsom, ¿no? Sí, pero hay que precisar, Miroslava, todavía no se han enviado marines. Claro, No están hablando de la intencionalidad, del anuncio de ese. Claro, sí, es que el presidente Trump nos ha acostumbrado a decir varios mensajes entre líneas, ¿no? Ahí lo ha llamado incompetente al gobernador, lo ha llamado, es buen tipo, yo lo conozco, pero lo está haciendo mal. Y Trump no tiene reparos en decirlo, es la forma en que él siempre está interactuando con los medios de comunicación. Entonces, el mensaje del presidente es claro. Si esto no se apacigua, él va a enviar los recursos que sean necesarios para mantener el control. En las últimas horas en Los Ángeles ha bajado la tensión, pero continúan grupos civiles. Estas son imágenes del sábado y del domingo. Ha bajado la tensión. Los canales de televisión, las redes han colocado prácticamente cámaras fijas en los puntos donde está haciendo un monitoreo constante, pero la tensión ha bajado. No se está viviendo lo mismo que hemos visto el sábado y el domingo, donde sí hubieron choques con la población, sí realmente hubo este movimiento con los activistas. Hoy está así, están las paredes rayadas, sí, les están pintando, las están volviendo, mira, han escrito de todo. Bueno, la tensión es a otro tipo de niveles, ¿no? En el hecho de que, por ejemplo, el encargado de política migratoria de la Casa Blanca declarar el domingo en una entrevista que Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles y la también demócrata Karen Bass podrían ser arrestados, ¿no? O sea, eso ya es un nivel muy alto de tensión a nivel de las autoridades que están tratando de evitar precisamente estos excesos que se han dado en las calles de estos estados. Sí, es que la política de Donald Trump sobre el tema de inmigración es clara, ¿no? O sea, y es una determinación que si no es acatada, pues prácticamente tiene consecuencias. Si no interesa la posición que tengan esas personas. Pero sin embargo, el debate es hasta qué punto lo federal absorbe la administración de cada estado. Eso es lo que está en este momento en debate, y justamente por eso la demanda de California al presidente Trump por el despliegue de estos 2,000 efectivos de la Guardia Nacional. La última vez que ordenó un presidente este despliegue similar fue el año 1965. Wow. Entonces, por eso llama la atención. O sea, Trump está haciendo cosas realmente, pues él actúa de una manera muy sistemática. Él actúa y bueno, hay que estar atentos a lo que dice, ¿no? Porque el presidente todo lo que dice lo hace, y eso nos ha demostrado desde el inicio de su administración. Bueno. Yo la verdad no critico, ¿no? Porque, por ejemplo, acá la inactividad del gobierno es pues preocupante. Allá por lo menos dice, no, hay que hacerlo y hay que tomar ya una solución y cortar de raíz inmediatamente antes de que esto crezca. Son tipo de acciones que vemos en los resultados, ¿no? O sea, el shock es fuerte. Las imágenes que se han podido visualizar, podríamos decir, a nivel mundial, han impactado muchísimo, porque estamos hablando de ciudades donde normalmente, o sea, hay más, son más pacíficas en el sentido de no ver militares en las calles. Entonces, esto ya podríamos decir otra vez, valga la redundancia, yo creo que van a continuar con la medida de tratar de seguir con estas redadas, de evitar que migrantes que sigan de alguna forma encontrándose en el país de forma ilegal, porque se han abierto las puertas en los últimos años, había controles, aún así los controles no eran, parece, suficientes, y esto obviamente fue también la plataforma de campaña de Trump que le dio la carta blanca para poder tomar esas medidas ni bien ingresó, ¿no? Sí, mira esta imagen. Estamos con un invitado, ya lo vamos a presentar, vamos a hablar sobre el tema de Bolivia en instantes más. Le pedimos un poquito a nuestro invitado que ya lo recibimos. Mira esta imagen. Es un motociclista que prácticamente se va con todo hacia la policía.
Este Eso es tipo un de delito. excesos, sí, imagínate, ese tipo de excesos han pasado. Estas son de las imágenes tal vez más suaves. Hay otras más duras. Al final nos ha pasado un reporte, y gracias a los amigos de la policía, nosotros dijimos 8 vehículos quemados. En realidad son 12 vehículos dañados y 5 vehículos quemados. Ese es el reporte de la policía en Los Ángeles del fin de semana. Entonces, pues así estamos. Estas son imágenes, los reitero, del sábado y del domingo. Esta tensión ya no se vive allá, pero han sido imágenes que pues han impactado mucho en la comunidad, porque tú, como bien lo dices, no estamos habituados nosotros a este tipo de movilizaciones y de movimientos. Así es lo que yo te decía, o sea, no existe, no es habitual esto en Estados Unidos. Entonces, cuando existen ese tipo de protestas, rememoran históricamente, ¿no? Las protestas que han existido, el gran apagón hace varias décadas atrás, en la cual, por ejemplo, saquearon un montón de tiendas. Esto implicó unos grandes cambios a nivel político en Estados Unidos. Y bueno, la historia, cuando generalmente registra este tipo de hechos, los registra, pero para grandes cambios. Entonces es por eso que también ellos reaccionan de esta manera, ¿no? Sí. Bueno, ahora sí cambiamos de tema, nos vamos con el tema de Bolivia. Me pasaste un cuadrito interesante. Sí. Que, pues bueno, ha despertado un poco de polémica y con esto doy pie para presentar a nuestro invitado, que es Rafael Archondo. Él está en México, pero hace un seguimiento realmente exhaustivo de todo lo que significa lo que pasa en nuestro país. ¿Cómo estás, Rafito? Muy buenos días. Hola, Miroslava, ¿cómo estás? Un abrazo para ti y para tu audiencia. Un gusto estar con ustedes. José Antonio se encuentra en Estados Unidos, yo estoy en Bolivia, tú estás en México. Esta triangulación me parece muy interesante. Rafito, en las últimas horas se ha publicado, obviamente el Tribunal Electoral dice que la empresa sí está certificada, pero que ellos no hicieron seguimiento de este trabajo, así que no lo garantizan, no garantizan el resultado. Aún así, los resultados llaman la atención. No sé si los resultados sean o no legales, pero Andrónico estaría liderando, Samuel Doria Medina, que es de la oposición, está secundando, y obviamente los otros... La distancia, por ejemplo, de algunos que se esperaba que de alguna forma remonten, como Manfred Reyes Villa, Eduardo del Castillo, Eva Copa, están súper atrás. Jaime Dunn aparece en esta intención de voto, también adelantándose un poco a estos otros personajes. Y bueno, volvemos a tener cifras de indecisos de 22.27%. Digamos que no distancia mucho estos resultados de aquellos que conocimos en Unitel hace una semana atrás, pero que de alguna forma muestran, es una fotografía de lo que podría ser una intención de voto de 1,000, 2,000 personas que son consultadas, ¿no? Entonces, ese más o menos es un panorama dentro de un contexto muy preocupante. El día de hoy, por ejemplo, en Bolivia, la terminal de buses en La Paz, en Cochabamba, está prácticamente vacía. No existen personas intentando viajar porque los bloqueos se han intensificado. Ayer hubo un cabildo en La Paz en el cual han definido entrar en puntos de bloqueo, en bloqueos a nivel nacional. El día de hoy habían transportistas que también anunciaron que iban a tomar medidas porque no existe combustible, no están ganando dinero. El transporte público se ha declarado en quiebra en Bolivia porque no hay ingresos. Entonces, es una coyuntura electoral de cual no habíamos visto hace mucho tiempo, ¿no? Así, complicada. Sí, complicadísima. La verdad es que todo esto es producto, digamos así, de la decisión que han tomado varios poderes del Estado, el Poder Judicial, el Poder Electoral, por supuesto el Poder Ejecutivo tomando la iniciativa principal, pero también yo creo una decisión que han tomado implícitamente los 10 candidatos. Esta decisión es realizar unas elecciones sin Evo Morales. Creo que esa es la decisión que se ha tomado. Es una decisión muy arriesgada. Yo solo quiero recordar que el año pasado, en diciembre, la última elección que hemos vivido, la elección para jueces, la elección judicial, en el departamento de Cochabamba, Miroslava, la mitad de la población votó blanco o nulo. El único departamento en el que esto sucedió. Antes ya nos habíamos habituado a que las elecciones judiciales tengan muchos blancos, muchos nulos,
Sucedió en 2011, sucedió en 2017, pero la elección de 2024 tuvo esta característica. La oposición decidió votar, decidió, digamos, tener candidatos, tenía de hecho candidatos a magistrados, pero en Cochabamba la influencia de Evo Morales, sobre todo las provincias del Chapare, de Tiraque, de Carrasco, fueron las que anularon su voto o lo dejaron en blanco, ¿no? Digamos que el poder electoral de Evo Morales podría ser ese. No sé si ha crecido, si ha disminuido. El hecho es que los bloqueos son esencialmente en Cochabamba y entonces me parece un antecedente peligroso que no se está tomando en cuenta. Si Evo decide boicotear las elecciones, finalmente si estos bloqueos se resuelven a la mala, con detenidos, con violencia, las elecciones están en riesgo, por lo menos en el departamento de Cochabamba, ¿no? Yo, Me yo, parece yo, que yo esto es lo que veo, habría que tomar en cuenta, sí. yo veo, disculpa, Rafito, yo veo una pulseta entre Evo Morales y la crisis, ¿no? El día de ayer en el Valle Alto salieron los pobladores a desbloquear. Varios pobladores de por lo menos, o sea, de 3 poblaciones salieron a desbloquear toda la carretera a mano, así a pulso, porque estaban ya cansados de esta situación. Teníamos también personas que salieron en otras provincias precisamente porque no logran sacar sus productos para venderlos, no hay circulante, están cansados de saqueos porque en Chayapata, por ejemplo, se ha registrado eso. Chayapata se han registrado saqueos y la gente, la población, o sea, yo creo que lo que está provocando esto, Evo Morales, es que la propia población defina cuál va a ser el escenario electoral caótico, violento. Eso es lo que a mí me parece. También hemos visto en La Paz un enfrentamiento, aunque era un amague, no fue por suerte con mayores daños, pero también en La Paz hemos visto un enfrentamiento entre una persona que intentaba cruzar con su vehículo y los sectores campesinos que, como tú bien decías, tuvieron un cabildo y decidieron plegarse a los bloqueos. Yo creo que hasta el momento el mundo quechua se había solidarizado con Evo y con su partido, y entonces lo que teníamos es esa irradiación que sale del Chapare, llega al Valle Alto, como tú decías, pero que también se afinca en Chuquisaca, en Potosí, en Oruro. Si el mundo aymara también se incorpora a esta lucha, ya sea por la habilitación del partido de Evo, ya no digamos de Evo como candidato, y bloquea y se presenta también el conflicto fuertemente en La Paz, entonces la situación del gobierno es aún más delicada. Pero sabemos que es una situación compartida entre el gobierno y el Tribunal Supremo Electoral, que tiene que llevar adelante las elecciones, y es una dificultad adicional a las campañas, ¿no? Ahí tú estás mostrando esas imágenes que yo señalaba, que son un preludio de lo que además ha venido sucediendo en los últimos 20 años, que cuando, como tú decías antes, la policía o el ejército están fuera del conflicto, entonces se producen choques entre ciudadanos, ¿no? Es decir, choques civiles entre quienes están a favor o en contra de las medidas. Y eso es también lo más peligroso, porque esa es una violencia indiscriminada, es una violencia más dolorosa, mediaciones a mano alzada, como se dice, y entonces pues hay también ahí un nivel, digamos así, de riesgo, de peligrosidad que debemos evitar a toda costa, ¿no? Pero lamentablemente estamos en esa disyuntiva, es decir, la organización y celebración de las elecciones pasa en Bolivia en este momento por la derrota de Evo Morales. Yo creo que el cálculo en general que hacían todos era que Evo Morales terminara resignándose, terminara aceptando la situación, terminara acatando su exclusión y, por ejemplo, se sumara a Andrónico Rodríguez, ¿no? Eso no ha sucedido. Ya no importan las razones, el hecho es que no existe esa unidad entre los dos líderes de los productores de coca, y entonces pues lo que tenemos es la decisión del partido Evo Pueblo, de las 6 federaciones, de combinar su lucha con las quejas sobre la situación económica. Las dos cosas ahora están combinadas, se trató de evitar que esto sucediera. Hoy muchos marchan por
el tema electoral, pero otros, muchos también por la situación económica, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una situación la que vivimos muy complicada, que tiene todos los ingredientes para generar una crisis política de profundas dimensiones, ¿no? Pero bueno, ¿qué te puedo decir si tú ya estás ahí en medio de estas controversias tan complicadas? Una última pregunta, después José Antonio, para que puedas preguntar, José, disculpa. Dentro de esta fantasía de las encuestas, esta fantasía de quién lidera, quién no, quién es adelante, quién tiene la primera posición, segunda posición, que de alguna forma podríamos decir embriaga a nuestros candidatos, en lo real, en lo palpable. ¿Qué es lo que tenemos? Porque aparte de eso, Evo Morales como que ya está asumiendo que no va a ser candidato. De hecho, que vivía en su búnker encerrado durante muchos meses, está permitiendo que la prensa internacional ingrese. Son como 2 medios internacionales que ya han ingresado hasta el día de hoy para poder entrevistarlo y mostrar más o menos su poderío al interior del Chapare. ¿Qué significaría esto en cuanto a lo que podemos esperar de aquí a un mes? No te digo de aquí a agosto, de aquí a un mes, en lo que significa la preferencia electoral de los ciudadanos bolivianos dentro de este contexto? Pues hemos llegado a un extremo complicado, Miroslava. Lo que pasa hoy en día, a diferencia del año pasado, es que Evo Morales ya no tiene nada que perder. Y me refiero a Evo y a sus seguidores, es decir, les han quitado la sigla, los han excluido de la papeleta, han bloqueado la participación de cualquier partido que intente auxiliarlos y conducir, digamos, o encauzar esa participación electoral. Es decir, ya todo lo ha perdido. Y el 17 de agosto, si las elecciones se hacen, vamos a tener una situación política en la cual Evo Morales va a estar completamente fuera de la toma de decisiones. Es decir, no va a haber participado de la instauración de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y yo les pido a ustedes que imaginen unos 5 años en este país a partir de noviembre, en los cuales Evo Morales no tiene nada que opinar. Me parece muy... No va a haber gobernabilidad. ¿No? O sea, eso no había sucedido. No va a haber gobernabilidad. Claro, y además estamos pensando, o hay que pensar, que se vienen medidas impopulares probablemente. Quien quiera que gobierne va a tener que tomar medidas difíciles para lograr el abastecimiento, para lograr el flujo de divisas. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer un ajuste de esas magnitudes con una parte, yo creo, importante de la población? Las encuestas que tú mencionabas, pues ponen un 20-27% de indecisos. Si eso le sumas los votos de Andrónico, pues estamos hablando por lo menos de un 35, quizás hasta un 40% de la población, en su mayoría población rural, que no se siente representada. Y entonces estamos regresando al periodo en el cual Bolivia vivía una crisis política cada 6 meses, antes de 2006, porque mucha gente se sentía marginada de las decisiones. Y está claro que Andrónico no los representa. Si fuera de otra manera, pues Evo ya se habría sentado con él. Pero todos los días ya se ha reemplazado la figura de Lucho Arce, que ya no tiene nada que decidir, por la de Andrónico. Es a Andrónico al que se califica ahora de traidor. Entonces, bueno, la situación es esa. Yo solamente trato de describirla, pero creo que sí me parece una exigencia demasiado alta que las elecciones se tengan que realizar, siempre y cuando el conjunto del país que no sigue a Evo Morales lo derrote. José. Bueno, gracias por el análisis, me parece muy, muy oportuno. Imaginar un país sin Evo Morales, esa frase que dice Rafael Archondo, me parece muy profunda por todo lo que significa y connota. Pero tratemos un poco de ver escenarios. ¿Qué pasaría constitucionalmente dentro de lo que significa el paraguas, digamos, de las elecciones, del Tribunal Electoral en Bolivia, las normativas para elegir al presidente? Todos los partidos al final tendrían que hacer una alianza, rememorar la alianza patriótica, rememorar
algún tipo de agrupación para dar gobernabilidad. En el Parlamento boliviano se definiría la suerte del presidente. ¿Cómo se elegiría, se lograría tener un nuevo presidente si nos damos cuenta que ninguno de ellos va a tener una mayoría para gobernar? Necesariamente va a haber un acuerdo. ¿Qué le dice a usted la historia, don Rafael Archondo, para lograr tener un nuevo presidente? ¿Cómo usted avisora que se elegiría al nuevo presidente de Bolivia el 17 de agosto? Pues básicamente entre 1997, el MAS se creó en 1995, entre el 97 y el 2003, hay que recordar, pues en general el sistema político boliviano se dividió en dos bloques, ¿no? Se hablaba de partidos sistémicos y de partidos antisistémicos. Estos partidos antisistémicos emergieron con fuerza el año 2002 en esas elecciones nacionales y eran básicamente el movimiento al socialismo y el movimiento indígena Pachacuti. Se hablaba de estos dos partidos nuevos que no se sometían, digamos así, a las reglas del sistema, como sí lo habían hecho, por ejemplo, la UCS o Condepa, ¿no? Que habían conformado coaliciones, habían cogobernado. Y entonces el resultado final fue una polarización muy aguda que derivó el 2006 en un gobierno donde estos partidos sistémicos, pero sobre todo el MAS, se hicieron del poder y no lo soltaron hasta el año 2019. Es decir, se consiguió una cierta estabilidad a partir de la construcción de una sólida mayoría. Esa sólida mayoría en este momento está desmoronándose, es decir, ya no llega a niveles como los que llegó, incluso hemos llegado a tener un gobierno elegido con el 64% de la votación, ¿no? Esto ya es imposible que suceda, como bien decías, José, y va a haber seguramente una segunda vuelta y un gobierno de coalición. Entonces, es posible que, como sucedió en el 97, muchos partidos dispersos finalmente conformen una bancada mayoritaria y encaren las soluciones que hay que tomar en la crisis. Sin embargo, los resortes de la movilización social no forman parte de esa ecuación. Cuando los partidos se ponen de acuerdo en la Plaza Murillo, eso no significa que en la sociedad boliviana ese consenso se traduzca, digamos así, en una paz social. Lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Estamos haciendo encuestas, no estamos midiendo deliberadamente el impacto, la presencia de Evo Morales, y el país solo habla de los bloqueos. Hemos suspendido prácticamente en los hechos las campañas electorales. Resultan siendo intrascendentes mientras no se resuelve el conflicto en las carreteras. Entonces, un gobierno en el futuro que no cuente con un acatamiento o por lo menos con ciertos niveles de disciplinamiento en la sociedad, difícilmente va a poder tomar medidas. Entonces, nos damos cuenta hoy que las grandes reformas que se hicieron en el 2009 con una nueva constitución, pues realmente no han tenido el calado que hubiésemos imaginado, ¿no? Se estableció una estabilidad política, pero no por la constitución en sí, por los cambios que se hicieron en el régimen jurídico, sino porque los sindicatos campesinos llegaron al gobierno y entonces ya no podían bloquear a su propio gobierno. Hoy están otra vez afuera y este es un poco digamos así, la repercusión, ¿no? El efecto, el impacto de esa situación. Yo me imagino que si Evo Morales se rinde, ¿no? Pues no va a ser por mucho tiempo. Participará con toda seguridad en las elecciones subnacionales, tendrá otra vez una red importante de alcaldes, difícilmente lo van a detener el próximo año cuando reúna las firmas, cuando inscriba su partido. Y entonces vamos a tener que convivir con esa situación, con un actor social muy importante, pero que queda fuera del sistema, ¿no? Lo cual obviamente ya lo sabemos los bolivianos, es algo muy arriesgado. Bueno, mi última consulta, para la gente que no lo conoce al señor Rafael Archondo, él es un connotado boliviano, sobre todo él se dedica mucho a la academia, al análisis y hoy está desde México hablando con nosotros.
Miroslava describía bien cómo está la situación en el país en este momento. Bolivia va a tener elecciones el próximo 17 de agosto y en el contexto internacional, Evo Morales todavía se lo ve como el primer presidente indígena de Bolivia, pero se lo ha ligado a Evo a este esquema de Venezuela, de Cuba. Para muchos aquí en los Estados Unidos, un socialismo, entre comillas, del siglo XXI que tiene un respaldo dudoso en Venezuela. Se habla de la narcodictadura chavista, que es muy, muy popular este término, y a eso se le pone guión cubana, es lo habitual aquí en los Estados Unidos. El Partido Republicano, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, ha sido muy claro al hablar sobre el tema de Venezuela, de Cuba y también de Nicaragua. En el caso boliviano nunca hemos llegado a tener ese trasfondo, pero a Evo siempre se lo ha visto al lado de Chávez, se lo ha visto al lado de Fidel en su momento y obviamente al lado de Ortega y todo el movimiento de Nicaragua. Pero bueno, más allá de cualquier especulación, a mí me ha llamado la atención un reportaje que hizo un periodista del Brasil, que veía al Chapare con un grupo armado de palos, y por ahí entre líneas el mensaje era: se está gestando una guerrilla, es tiempo de armar una guerrilla en el Chapare. Vemos el video que nos pasó Miroslava de las redes sociales, donde vemos una escopeta. Hay que hablar con propiedad, no es un fusil de guerra, no, es una escopeta, porque la estructura del arma es de madera y no es un fusil Mauser, porque también se hablaba a veces de que, claro, los campesinos desde la reforma agraria y todo eso, el 52, tienden a guardarse el fusil Mauser y en época de conflicto lo sacan. No, esta era una escopeta, porque el maderamen de estructura era nueva y lo tenemos en el video. Pero no quiero especular, no quiero dispersar la pregunta. Rafael, en base a su análisis, a la expertise que usted tiene, ¿usted cree que Bolivia pueda tener un movimiento subversivo, armado? Porque quiero decir algo entre paréntesis. Por eso le hablaba de Venezuela, le hablaba de Cuba, de Nicaragua. En todos estos lugares donde no han podido competir a través de las urnas, han creado grupos irregulares, por no decir grupos armados, y tienen diferentes nombres y denominativos. No es novedad, por ejemplo, esto es Voz Populi, todos lo sabemos, que cuando Evo Morales llega al gobierno, tiene un apoyo cubano en inteligencia y tiene también un apoyo venezolano de protección que le crea a Evo Morales prácticamente un entorno de seguridad. ¿Usted cree que si Evo Morales, en la cabeza de Evo Morales está el hecho de armar un grupo irregular de resistencia, entre comillas, al nuevo presidente, al nuevo gobierno? Pues lo que hemos visto a lo largo de todos estos años, yo diría a partir sobre todo de 1992, ¿no? Cuando se conmemoraron los 500 años de la llegada de los europeos al Caribe. A partir del 92, pues hay un movimiento de reivindicación de lo indígena, de los valores, digamos, más autóctonos, más pre-republicanos, y Evo Morales forma parte de ese contexto, con menos fuerza que Felipe Quispe, pero efectivamente forma parte de aquello. Y en los hechos lo que tenemos es un reavivamiento muy fuerte, muy vigoroso del sindicalismo campesino, que como tú mencionabas, pues tiene sus orígenes en la Revolución del 52, cuando se fortalece con mucho vigor, cuando aplica la reforma agraria el 53 y en adelante, y se constituye pues la Confederación Nacional, ¿no?, de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que firmó el Pacto Militar Campesino el 64 y continuó más adelante con la fundación de la CSUTCB. Entonces lo que a diferencia de Venezuela o Cuba, lo que tenemos en Bolivia es un movimiento sindical, que es un movimiento, digamos, territorial muy fuerte, donde prácticamente se producen estructuras de autogobierno, donde el Estado, y ahí entro a responder a tu pregunta, el Estado en sus formas policiales o militares
está realmente al margen, ¿no? Y entonces lo que vemos en el Chapare, esta movilización con palos, con escudos, esta rotación de grupos de seguridad, esta participación masiva de hombres y mujeres, se produce, digamos, en un contexto de absoluta unanimidad. Es decir, en el Chapare no hay más opción que la de Evo Morales. No hay más partido que, en este caso, Evo Pueblo, antes el MAS. Y ese dominio, digamos, absoluto de la opinión pública al interior de esos segmentos, ese control territorial que pasa no solo por la representación de la gente, sino por la constitución de autoridad, por el establecimiento de alcaldías, de consejos municipales, de consejeros departamentales, más adelante diputados, senadores. Es una estructura piramidal muy fuerte que ha demostrado una enorme fortaleza, es decir, ni Andrónico Rodríguez ha conseguido dividir esta estructura, porque esta es una estructura que viene desde abajo. Y en el mundo urbano se habla mucho de multas, de que están pagando por bloquear, pero no se considera que la única autoridad existente en esos lugares es esa, y que resistirse a esa autoridad es imposible. No hay forma, porque esa autoridad sindical participó desde el inicio de la región. Fue la que repartió la tierra, la que construyó los servicios, la que logró las obras. Es decir, es un tipo, digamos, de organización que no tiene mucho que ver realmente con Cuba y Venezuela, y donde el ejército está completamente arrinconado, es decir, la 9ª división en el Chapare, por ejemplo, pues no sale del cuartel, ¿no? O sea, ahí están los efectivos, pero están prácticamente encerrados, ¿no? Y no tienen una actividad. Y a eso le sumamos, por supuesto, la actividad del narcotráfico, pues tenemos casi un estado paralelo, ¿no? Y entonces yo no hablaría tanto de una guerrilla, sino de un control social y un control también de la violencia, ¿no? Es decir, aquí no hay un enfrentamiento entre fuerzas del orden y fuerzas sociales, sino que hay un monopolio, ¿no? De lo sindical sobre la vida social. Eso no ha cambiado y se ha reforzado con esta división que se produjo en el MAS. Entonces es una situación muy compleja, ¿no? Es mucho más compleja que una guerrilla, José. A una guerrilla la derrotas porque finalmente es un grupo irregular, ilegal, ¿no? Que está en contra de la Constitución, en contra del orden. En este caso no tienes eso, no tienes una disidencia marginada o periférica, sino tienes un control social desde la base y desde el centro. Y entonces el futuro gobierno nacional va a tener un gravísimo problema, que no es un problema nuevo, pero que se remite un poco a lo que decíamos hace unos minutos, ¿no? Es decir, si no se hace, por ejemplo, la elección en el Chapare, o si haciéndose la elección triunfa el voto nulo de una forma apabullante, entonces tenemos un problema serio de dislocamiento de las estructuras estatales, de las estructuras sociales, de las formas de gobernar, digamos así, que obviamente no es algo nuevo, lo que les estoy contando es algo que todos conocemos, que a veces se califica como estructura criminal, pero el hecho es que existe y es muy difícil de sobrepasar, ¿no? Y creo que ese es el asombro de muchos periodistas internacionales que llegan al lugar y dicen, ¿qué es esto, no? Sí. ¿Qué clase de orden hay aquí o cómo funciona esto, no? Una región sin policía, una región sin autoridades nacionales, una región completamente controlada por un grupo de dirigentes, ¿no? Esa es un poco la realidad que yo veo. Qué interesante el análisis que realiza Rafael. Me parece muy nítido comprender qué es lo que realmente está pasando en el Chapare. Usted dice una estructura que ha consolidado el poder. En esa lógica, ¿cuál sería el camino? Hay que negociar con Evo antes del 17 de agosto. Hay que tratar de que el MAS se ponga de acuerdo, porque al parecer ellos están divididos, pero daría la impresión también de que se ha hecho todo para que salgan del esquema. ¿Cuál debería ser el paso para buscar esa palabra tan bonita que nos cuesta tanto a los pueblos, gobernabilidad? Pues yo creo que estamos en medio de una crisis constitucional. Está claro que los elementos que los bolivianos produjimos en 2009 no están funcionando. Los poderes, los 4 poderes están enfrentados entre sí, el Poder Judicial vive una crisis ya casi terminal, la noción de elegir jueces ha funcionado muy mal.
está completamente sometido a unos jueces que incluso no pasaron por las elecciones recientes, ¿no? Que fueron elegidos desde 2017 y ahí siguen y hacen mayoría en el Tribunal Constitucional, una Asamblea Legislativa sin mayoría, un Poder Ejecutivo completamente debilitado. Y entonces yo siento a veces que estamos otra vez como si no hubiese pasado nada en el país, en el umbral de una especie de guerra como la del gas o como la del agua, donde no hay posibilidades de vincularse entre ciudadanos. Una crisis de convivencia la que vemos en las pantallas, ¿no? Es decir, una pelea que ya casi nadie entiende y donde cada quien da el golpe que puede dar en ese momento sin entender bien. Pero hay un factor de diferencia, Rafito. Yo he estado en la guerra del agua, he estado en la guerra del gas. La guerra del agua ha sido netamente ciudadana, no era en estos términos. Y la guerra del gas ha sido en el campo, o sea, cercaron La Paz, no llegaron a entrar a la ciudad tal cual, ¿no? Porque los muertos se dieron en la ciudad del Alto. Entonces, ahora vemos, podríamos decir, un descontrol y, bueno, yo podría decir que hay una incertidumbre de aquí en adelante, pero ahora, en este momento, tenemos un gobierno que se está echando disparos al pie continuamente, como la declaración reciente de Luis Arce, que asegura que el 2019 fue un capricho de Evo Morales, ¿no? O sea, el presidente ni bien ingresó el 2020, ¿por qué no lo dijo? Si eso es lo que pensaba. Tenemos también, no sé si podemos poner la declaración de Yanine Áñez, la cual hace referencia precisamente a estas declaraciones de Arce, que dice que provocó la crisis política el 2019 por un simple capricho, y obviamente también habla, ¿no?, de su situación, de los días que se encuentra en la cárcel. Tenemos también el anuncio de que prontamente, el 17 de junio, llegará a nuestro país Arturo Murillo. Arturo Murillo va a salir de la cárcel de Estados Unidos. Me imagino que lo van a presentar como un trofeo más o menos acá, para de alguna forma remontar un poco las cifras, porque ahorita Luis Arce se nota claramente que lo único que busca es tener buenas cifras con su candidato, cosa que lo veo realmente improbable, pero esa es nuestra actualidad, nuestra realidad, ¿no es cierto? Estamos en una total incertidumbre con un Estado, un gobierno que parecería que no tiene norte. Sí, estoy de acuerdo. Lo que había logrado el país en 2006 fue encauzar estas protestas y convertirlas en fuerza política, es decir, trasladar, digamos así, el conflicto de las calles al seno del Estado, ¿no? Al seno del gobierno, y a través de la nacionalización del gas y de otras medidas, pues apaciguar de alguna manera esta conflictividad social, este enfrentamiento entre la sociedad y el Estado. Lo que logró de alguna manera este proceso fue acercar a la sociedad con el Estado, que la sociedad se sintiera incluida y formando parte, digamos, de las decisiones, ¿no? Hemos dado un paso hacia atrás en nuestro deseo por imponer la no reelección, por mantener el artículo 168, por defender también la voluntad ciudadana completamente legítima en el 21F. Hemos dado este paso y hemos imaginado que a lo mejor Evo Morales iba a agachar la cabeza, no lo ha hecho. Y entonces, pues, es verdad lo que dices. Probablemente ahora estamos en una situación aún más grave que la del 2003, porque efectivamente estos sectores sociales se han fortalecido, han crecido mucho, han alcanzado cuotas de poder muy altas y no están dispuestos probablemente a retroceder. Y del otro lado, Miroslava, José, pues yo creo que los sectores opositores, los sectores que esencialmente están en Santa Cruz, en las zonas urbanas, que de alguna forma aceptaron, ¿no? Aceptaron a regañadientes, digamos, la vigencia de una nueva constitución y finalmente se defendieron con mucha fuerza en 2019, tampoco tienen una fuerza equivalente que reemplace la que se está desmoronando, ¿no? Es decir, no hay un reemplazo al partido de Estado, ¿no?, que fue el MAS durante tanto tiempo. Tenemos ahí también mucha debilidad y entonces estamos en una situación donde la sociedad boliviana está muy dispersa. Y efectivamente esto me recuerda inevitablemente a lo que sucede en el Perú, ¿no? El Perú también tiene partidos políticos que no pasan del 10%, un montón de ellos tratando de hacer mayorías espurias en el Congreso y tratando de sostener un Estado que ya prácticamente no representa a nadie, ¿no? Y entonces esa es la situación, digamos, que tenemos la ruptura de una hegemonía, la hegemonía del MAS,
y no tenemos una sustitución de esa hegemonía. En Ecuador, por ejemplo, esa mayoría se construyó a partir de una segunda vuelta, de la llegada de Noboa, que habiendo alcanzado un porcentaje mínimo de votos en la anterior elección, finalmente consiguió hoy en día una mayoría, ¿no? Probablemente esto se deba a que el movimiento social ecuatoriano no estaba articulado al correísmo y entonces fue más fácil, digamos así, para los sectores más tradicionales, de los que forma parte Noboa, reimponer, digamos así, una mayoría y tomar un discurso que tenga impacto nacional y que consiga llevar adelante políticas, ¿no? No sé si Bolivia va a ir por ese camino, por el camino de Ecuador, o va a seguir, como parece, por el camino del Perú, ¿no? Habrá que ver, porque yo creo que los únicos países con los que debemos compararnos es con Ecuador y Perú, que son más o menos similares en muchos sentidos, ¿no? Aquí no cabe la idea de que haya un Milei o un Bukele, eso ya se ha demostrado. No llegamos. Bueno, ya para finalizar, agradecer muchísimo tu tiempo, Rafito. Sé que ya son las 5, 6 de la mañana. ¿A qué hora? Sí, ya va saliendo el sol aquí. No sé cómo Bien está. modesto, ¿no? No quiere decir que son creo las 6 ya. Tenemos que despertar, Rafito. Bueno, para finalizar, yo estoy muy entristecida en el sentido de que partidos políticos no han elegido los mejores hombres en sus equipos para las asambleas, la asamblea legislativa, han elegido a los que podían poner plata por la crisis. Entonces, prácticamente no sé qué tipo de representación vamos a tener en la próxima Asamblea Legislativa, cuánto va a cooperar eso, la gobernabilidad, cuánto RDG ha visualizado de ser diputado, ser senador como una fuente de ingreso, porque eso es lo que están haciendo, invirtiendo para luego recuperar, y eso cuánto va a implicar en las futuras alianzas y en lo que se quiera consolidar dentro del Ejecutivo y el Legislativo. Eso es lo que yo estoy viendo actualmente, porque yo sinceramente en años pasados veía que invitaban a personajes que podían aportar en algo, y los mismos partidos políticos, los candidatos decían, no, o sea, usted no tiene, nosotros le vamos a dar el soporte para que usted pueda ser candidato. Esta ocasión no fue la misma. En esta ocasión he visto que casi el 100% se trata de personas que simple y llanamente están aportando al partido para la campaña política. ¿Por qué? Porque han visualizado la crisis que estamos afrontando. Entonces, eso, digamos, son para 3 meses, pero de aquí a 5 años, ¿qué? Esa es la pena que yo tengo en el país, en el sentido de cómo se está visualizando un proyecto de aquí a futuro. No simple y llanamente una campaña que sí o sí necesitarían ganar aprovechando el río revuelto. Sí, de acuerdo. Lo que no tenemos en Bolivia son partidos como instituciones, ¿no? Instituciones políticas que tengan unos niveles de representación, que compitan en las municipales, que compitan por las gobernaciones. Es decir, lo que tenemos son cascarones vacíos que se llenan, digamos, al compás de la convocatoria electoral y no tienen una proyección a futuro, ¿no? Yo creo que en estos 20 años ese es el grave delito, entre comillas, de la oposición, o podríamos decir el grave pecado, ¿no? No haber construido entre los electores antimasistas, que son muchísimos, una organización política sólida, ¿no? Que pueda representar sus intereses y que pueda organizar el debate público. Es decir, lo que tenemos es una dispersión insostenible, ¿no? Que tiene que cambiar necesariamente. O sea, yo creo que un partido como Comunidad Ciudadana, que tuvo 50 parlamentarios en 2020, que no haya podido hacer partido en estos 5 años es imperdonable, ¿no? Es decir, ese es un ejemplo de muchos otros, ¿no? Que Tuto Quiroga tenga que recurrir a una sigla, la sigla del FRI, que le es totalmente ajena. Son ejemplos de cómo líderes políticos han preferido pasearse por el mundo con un discurso en vez de pasearse por Bolivia. Qué Muchísimas profundo gracias. eso. Sí. No, sigue, Qué José. profundo. Bueno, ojalá que le vaya bien al país. Lo único que nosotros podemos decir de acá de los Estados Unidos, la comunidad boliviana está viviendo de cerca la crisis. Estamos muy preocupados y hablamos, y lo digo en plural, porque es recurrente nosotros en la revista Latinos, aquí en el medio que yo dirijo, pues prácticamente la comunidad boliviana en todos los eventos es recurrente lo que está viviendo el país, la situación de los dólares, la crisis. Mucha gente envía dinero, se idea maneras
criptomonedas, algunas plataformas, gente que está viajando, le piden que lleve el dinero. O sea, así está nuestra gente en este momento. Y aparte de eso, para mucha gente no es opción en este momento el mismo tema de la migración que estamos viendo aquí, la reforma. Aquí las familias son mixtas, siempre lo he dicho, porque no todos tienen estatus para estar en los Estados Unidos, son familias mixtas, o están en procesos, o están en corte. Y con estas reformas del presidente Trump también preocupan. Y vemos al país, no es una opción inmediata de volver para muchas familias, pero bueno, ahí estamos. Rafael, gracias por tu tiempo, gracias por ser tan generoso en tu análisis, te vamos a estar convocando. Gracias a Miroslava que te ha logrado despertar de madrugada. Te reitero, muchísimas gracias por el esfuerzo. Y vamos a estar comentando, te invito por favor a que te sientas en libertad de mandarnos videos si consideras algún análisis para que nosotros lo podamos emitir. Como te decía Miroslava, estamos saliendo desde Bolivia en plataformas y también desde los Estados Unidos, y tu mirada crítica, tu mirada visionaria, no soy, no habitúo en generar, qué sé yo, en términos bolivianos, echar flores, no, lo que yo te quiero decir es, gracias por tu análisis tan concreto, porque a veces aquí se dice, Evo Morales, ¿y por qué no lo sacan? ¿Por qué no lo detienen? Ya de una vez. Ayer publicamos notas y hay como 37 comentarios en YouTube, todos dicen ya de una vez el presidente que lo detenga a Evo, pero no es tan simple como hacer una orden y decirlo, bien señor, ya deje de hablar, váyase, o no es tan simple. El chapare es real, la situación es real. No sé si quieres comentar algo más, Rafael. Gracias otra vez y pues nosotros aquí muy contentos de poder tener tu criterio técnico tan profundo e interesante. No, gracias a ustedes por permitirme esta oportunidad de conversar y realmente creo que como bolivianos fuera de Bolivia, pues la preocupación también hace que durmamos menos y que utilicemos estas horas de la Lo madrugada siento. para encontrar alguna respuesta. Como ustedes me han escuchado, pues yo creo que no hay una solución rápida o fácil. Si hubiera una solución, estaríamos ya a lo mejor aplicándola, ¿no? Pero no, es un asunto que realmente cuesta trabajo entender primero y luego, por supuesto, tratar de analizar sin juzgar es uno de los desafíos que debemos, creo, proponernos, ¿no? Porque esos juicios que se emiten, lo único que hacen es aumentar la polarización y profundizar el conflicto, ¿no? Que creo que Bolivia no ha conseguido, a pesar de tantos esfuerzos, reconciliarse, ¿no? Encontrar niveles de convivencia, que la gente pueda conversar libremente sin insultarse. Eso es muy difícil dentro y fuera de Bolivia. Y bueno, yo le lanzo flores al Rafito, él sabe, yo así agarro y digo, Rafito. Además que ahora te diré que está cotizado, Rafito, lo he visto en varios medios de comunicación aquí en nuestro país y eso me agrada muchísimo porque está ampliando un poco más ese sentido, bueno, el sentido común que hace falta para un analista político, ¿no? Lejos de los apasionamientos. Gracias, Miroslava, seguimos aquí contigo. Listo, pues ten un buen día allá en México. Gracias. Saludos. Gracias. Mucho éxito. Gracias. Bien, Rafael Archondo, amigos y amigas, analista, un hombre muy destacado, boliviano, un académico. Interesante lo que nos dice, me preocupa mucho, Miroslava, eso que comentaba. No es tan simple el tema de decir, bueno, ya Evo Morales está anulado, no es así. Lo que pasa es que en campaña electoral todo es posible, ¿no? Es como decir, en 5 bolivianos el combustible, en 100 días solucionamos todo, hasta Navidad terminamos con la crisis. No, lo hemos hecho varias veces, no es tan simple. O sea, hay la intencionalidad, o sea, el camino al infierno está, el empedrado está con varias piedras llenas de intenciones, ¿no es cierto? El tema es poderlas plasmar, tener todo el background, el equipo, la gente, el conocimiento para poder hablar y decir realmente sí, vamos a hacer este cambio, porque aquí tenemos esta radiografía que acabamos de decir, todos los partidos políticos, ¿a quiénes están poniendo para entrar a la Asamblea Legislativa?
O sea, ¿realmente son personas que van a hacer algo o son personas que han dado su plata para poder hacer la campaña? Esa es la consulta mayor, ¿no es cierto? Y aparte de eso, ¿quiénes van a ser su equipo? ¿Quiénes van a ser sus ministros? O sea, por más que tú digas, sí, este muchacho parece que es porque es joven Parece buena gente. es un buen profesional y parece buena gente, ¿para qué sea mi ministro de Economía? ¿Sí? No se trata de eso. Entonces, cuando no vemos partidos políticos que se están arrimando a cualquier sigla, como decía bien Tuto, se arrimó al FRI y el FRI es Frente Revolucionario de Izquierda. Entonces vemos también, ¿no?, una situación de desorientación que ha existido, y con esta crisis es como que no saben por dónde empezar, no saben si utilizar la fórmula de años pasados que ellos conocen, o sea, cuando la realidad era otra, o qué realidad, a qué realidad asumarse para poder tener una campaña, para poder ganar votos. O sea, la mentalidad ahorita de ellos es votos, 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 votos. La mentalidad del ciudadano tiene que ser pensar bien. Tu voto realmente sirve, tu voto vale, el voto de cualquier latinoamericano vale para hacer cambios en su país. Entonces es importante evaluar plataformas, evaluar equipo de trabajo, evaluar candidatos, no solamente el presidencial, sino también evaluar los candidatos en el legislativo. Si hay que cruzar el voto, hay que cruzar el voto, al fin y al cabo necesitamos gente proba que nos represente. Bien, y a propósito, en las últimas horas se ha anunciado que el exministro de Yanine Áñez, acusado de corrupción, detenido aquí en los Estados Unidos, va a llegar a Bolivia, lo están extraditando. Sí. Y tú decías, Miroslava, parece que lo van a presentar como un trofeo político. Veamos. Eso es lo que va a pasar. Pueblo boliviano, a los medios de comunicación, el día 21 de junio próximo, en realidad se cumple el plazo determinado de la condena que ha sufrido el señor Arturo Murillo en los Estados Unidos de América. Eso implica que a partir del 21 de junio, él va a ser puesto a disposición del Departamento de Migración y Control de Aduanas de los Estados Unidos de América para procederse a su deportación. El 21 de junio será puesto a disposición de un juez migratorio, quien ha escuchado los alegatos de las partes para proceder a la deportación. Los alegatos de defensa, dará un veredicto con relación a ello. Hemos hecho las gestiones necesarias como gobierno boliviano, mandando la información de los cargos por los cuales se lo está buscando acá en Bolivia. Es un prófugo de la justicia en realidad, ya tiene sentencias incluso dictadas en su contra por múltiples delitos y en varios casos. Entendemos que el gobierno de Estados Unidos va a actuar como lo hizo en el caso del señor Méndez, va a proceder a la deportación inmediata para que pueda responder ante la justicia boliviana después del 21 de junio. ¿Y hay una solicitud de extradición y estaría corriendo los plazos? Dos figuras legales totalmente diferentes. Se ha enviado solicitudes de extradición, no solamente una, sino varias. Se sigue su conducto regular por el Departamento de Estado, Departamento de Justicia, el órgano judicial boliviano y también la Cancillería boliviana. Sin embargo, la deportación es una figura diferente, la cual procede de manera inmediata, puesto que el señor Murillo no tiene una permanencia legal en los Estados Unidos. Recordemos que ha sido condenado en los Estados Unidos por graves delitos de soborno y lavado de activos, y por lo que hemos visto también conviene más al Estado boliviano que se proceda a la deportación, a terminar el trámite de extradición. Sin embargo, será de las autoridades americanas que deciden qué curso le van a dar a las solicitudes que se han hecho. Bien. Claro, además, mira, tenemos un presidente, mira la diferencia, un presidente en Estados Unidos que inicia una gestión con todo el apoyo y dice, no, aquí entramos, aquí cortamos y todo lo demás. Y tenemos un presidente que está terminando gestión y está haciendo números. Todo el tiempo hace números para ver el tema de las votaciones, el tema de que su partido político, su sigla no muera y que su candidato de alguna forma pueda remontar y volver, o sea, mantener en el gobierno a toda su gente. Esa es más o menos la política. Entonces, sí, sería como un trofeo que podrían conseguir si Arturo Murillo llega a Bolivia. Y lejos de eso, ahí también explicas por qué los bloqueos, por qué se ha dejado por mucho tiempo que se enraícen las medidas de presión en contra del gobierno, porque precisamente si Arturo Murillo llega a Bolivia, es una deuda saldada con todos los sectores, los movimientos sociales, por la herida, por el dolor que tuvieron en el 2019. Entonces yo creo que es muy posible que sí,
lo puedan traer a Bolivia, a menos que él tome otro tipo de acciones legales en Estados Unidos y logre quedarse. Bien, bueno, este señor, ¿qué cargo tiene? ¿Quién es él? Es ministro. Bueno, acá el ministro lo que decía, me parece muy oportuno su análisis, su comentario, porque ni bien cumpla su condena, el señor Murillo, que es acusado aquí en los Estados Unidos por haber manejado recursos económicos de forma irregular. Aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, uno si hace un movimiento económico tiene que justificar los ingresos y cómo está metiendo ese dinero al sistema financiero. En fin, hay ciertos protocolos que establecen los bancos y también la Reserva Federal, que es como una especie del Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal. Arturo Murillo tiene una pena, el 21 de junio termina esa su pena, su sanción, y lo que dice ahí el ministro es totalmente adecuado. Él va a poder ser deportado, y lo que Bolivia va a hacer simplemente es esperar a que los efectivos de ICE lo pongan en frontera, y ahí entiendo que se lo va a detener Arturo Murillo. Y obviamente este es un procedimiento más rápido para llevarlo a Bolivia, porque el proceso de extradición implicaría un juez en los Estados Unidos que analice las causas bolivianas y determine si es o no procedente la extradición del país. En este caso, simplemente Bolivia va a esperar de que lo pongan en frontera los personeros de ICE tan famosos en estos últimos tiempos, y Bolivia se lo va a agarrar y se lo va a llevar a nuestro hermoso país. Bueno, pero que Yanine Áñez sigue en la cárcel, la expresidenta, Arturo Murillo fue uno de sus ministros, varias cosas, varias acusaciones, desde actos de corrupción. Aquí te cuento, en los Estados Unidos hay mucha gente del gobierno de Yanine Áñez que ha buscado una visa humanitaria, indicando que son como refugiados políticos. Sí, lo sé. Entonces, es más, hemos visto algunas personas el fin de semana, dicen que van a hacer ya declaraciones públicas, bueno, también alentados por el movimiento electoral del país, pero aquí es simple, si ellos están en calidad de refugiados o con una visa humanitaria, no pueden hacer política, porque ni bien hagan política, el gobierno de Estados Unidos, la administración, los va a agarrar y los va a poner en frontera, porque aquí en los Estados Unidos todos sabemos que la ley no se debate, no se consulta, la ley se aplica. Y Mr. Trump es muy claro en eso, don Donald Trump. Para muchos lo que Trump hace es realmente revalorizar la esencia americana. Trump ha ganado las elecciones y está haciendo para muchos cosas muy duras. Nos afecta el tema de inmigración por el tema de la comunidad latina, la comunidad hispana, por supuesto que sí, es muy sensible para nosotros. Pero mucha gente republicana lo apoya al presidente y tiene su apoyo. Eso es innegable. Claro. ¿No? Entonces, es lo que te decía. Estaba en su plataforma de campaña, ¿no? O sea, es guerra avisada, más o menos. Sí. Miroslava, nos vamos. Nos hemos pasado. Hoy hemos tenido mucha información. Sí. Nos vamos, nuestros amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy es martes, un martes en el cual también hay que visualizar que sea una muy buena jornada, con mucho amor, con mucha energía. Buen día. Buenos días, amigos. Martes 10 de junio, que tengan una excelente jornada. Mañana, Dios mediante, a las 7 de la mañana, hora de la costa este de los Estados Unidos, hora oficial también en Bolivia, 7 de la mañana, estaremos aquí y allá. Buenos días. Buen día. La revista Latino celebra 200 años de creación de Bolivia y para conmemorar esta fecha histórica, premiaremos a los bolivianos de oro en el exterior. La invitamos a una noche inolvidable en la gran gala de presentación de nuestra edición especial Bicentenario de Bolivia. Un encuentro donde el pasado y el futuro se abrazan. Sé parte de este evento que hará historia. 200 años de independencia, mi Bolivia. Cambas, collas y chapacos compartiendo tu canción. ¿Tu campaña está lista para la victoria?
Cardisa y Analítica es tu socio estratégico con análisis de Big Data e inteligencia artificial. Transformamos el ruido de las redes en información clave para tu triunfo. Ofrecemos asesoría política integral, servicios de analítica de vanguardia, libros especializados y capacitación exclusiva. Con Cardisa y Analítica no solo compites, ganas. Contáctanos. Latinos, el país que construimos, busca destacar lo mejor de la comunidad hispana en Estados Unidos y el mundo. Todos los días te informamos por nuestra red multimedia. Y no te olvides buscar nuestra edición impresa de forma gratuita todos los meses. Latinos, el país que construimos.